Bienvenidos, en este video vamos a continuar donde lo dejamos y vamos a revisar el blindaje del objeto 184, ¿ya? Del T-72. Al finalizar el esquema 60-105-50 y el diseño de la torreta Cuarzo, UKBTM empezó el diseño de una nueva solución de blindaje catalizado por la aparición de la munición de flecha entre los miembros de la OTAN en la segunda mitad de los años 70. La principal preocupación era el Rheinmetall 120 que estaba logrando la madurez. Tomen en cuenta que esto era algo que pensaba el buró de diseño como lo publicó la corporación en el año 2013. Se darán cuenta que ambos bandos tenían una idea, siempre errónea, pero no por mucho de las capacidades del otro, y construían sus máquinas de guerra acorde a la amenaza percibida. Se asumía que la ronda M735 del cañón L7, la primera flecha americana, fue diseñada especialmente para vencer a los primeros esquemas de blindaje compuesto usados en los MBT soviéticos. Al mismo tiempo se tomó en cuenta la futura amenaza del cañón de 120. En abril de 1980 comenzaron las preparaciones para la producción de una nueva torreta, con un nuevo blindaje compuesto, y en septiembre de 1982 empezó a salir de las fábricas. En el 83 ya estaba en producción a todo ritmo. El nuevo chasis también entró en producción más o menos en el mismo tiempo. Tengan en cuenta que todos los tanques producidos hasta el 1 de enero del 84 aún eran llamados T-72A, pero los que venían con estas mejoras los llamaron T-72A mejorado, específicamente los construidos en 1983 y 1984. Estos tanques recibieron el código Objeto 184. Aparecieron en la parada militar de 1986 en el aniversario de la Revolución Socialista de Octubre, y la torreta recibió el nombre Dolly Parton por los observadores de la CIA. El nuevo glacis era visualmente imperceptible desde afuera. Cuando estos T-72A mejorados recibieron blindaje explosivo reactivo, se convirtieron a T-72B, o se llamaron T-72V1 si carecían del sistema de guiado de misiles SBIR. El diseño del glacis superior del T-72A mejorado representó un cambio radical. El nuevo blindaje presenta placas de acero de alta dureza espaciados como injertos. Este sería un blindaje espaciado de múltiples capas de acero y aire paralelos opuestos al blindaje compuesto con varios rellenos. Como el esquema anterior, el glacis de este nuevo blindaje tiene 3 costillas antirrebote al frente del periscopio del conductor, una grande y 2 pequeñas. Debido a esto, es bastante difícil distinguir entre el blindaje reflexión 1, así le llamaremos, y el 60-105-50. Es posible, sin embargo, ver que la falta del blindaje aplicado en un tanque post-1984 da una pista de la presencia de este nuevo blindaje, pero no confiaría en eso si quieren jugar a identificar tanques. El Instituto de Desarrollo que se encarga de los blindajes para todos los tanques, llamado NI-STALI, primero tuvo la idea de partir a la mitad la textolita con una placa de acero de alta dureza, probablemente del mismo acero que la anterior placa aplicada encima de reflexión 2. Esta opción fue implementada en el T-64VV y en el T-80VV, pero en formas diferentes. A este punto, los 3 tanques ya no compartían el mismo blindaje, a diferencia de los años 70, en lo que sí compartían el blindaje. Basándonos en la información disponible, la matriz de blindaje espaciado fue una solución que ofrecía mejor protección contra amenazas cinéticas, pero no ofrecía ninguna mejora contra cargas HAT. Las placas serían de 15 milímetros de espesor, apartadas cada una de 15 milímetros de aire. En total, tiene 155 milímetros de acero y comparado a diseños anteriores, solo era un poco más pesado, no de tal forma que se notara. Esto es congruente con uno de los objetivos de diseño del proyecto Reflexión 1. Otro punto importante es que, como se muestra en esta ilustración, la presión va saltando del momento en que la vara golpea la placa. Al pasar por aire, vuelve a cero, y luego repite este golpe. Esto resulta en la reducción de la eficiencia de la vara. Para ilustrar mejor, podemos ver en esta foto de rayos X de cómo una vara larga, una flecha, ha perdido la punta. Tiene un ligero ángulo oblicuo y está fragmentada a medida que golpeó la superficie de 2 placas espaciadas.
En resumen, el efecto del blindaje espaciado de varias placas seguidas de una placa espesa posterior posee el efecto de incrementar la eficiencia de masa. Una línea de espesor de 300 milímetros, por ejemplo, podría equivaler a 400 milímetros de espesor efectivo contra un penetrador cinético. Según un artículo publicado por Andrei Tarasenko, la primera versión del T-72V era 20% más efectiva que una placa homogénea de masa igual, así que tenía un coeficiente de masa de 1.2. En un artículo separado, el blindaje tiene una efectividad declarada de 490 milímetros de blindaje homogéneo laminado, pero este valor puede ser derrota nominal o perforación inicial, no se sabe. Aparte de este artículo, no hay otra fuente que divulgue valores de blindaje efectivo. Con un coeficiente de 1.2, el blindaje tiene un espesor efectivo de 496 milímetros, lo que es esencialmente 500 milímetros del T-72A. Esto logra el objetivo del programa, ser una mejora significativa contra amenazas cinéticas y no disminuir su protección en términos de resistencia HAT. La falta de mejora contra cargas conformadas no fue considerado una debilidad o un fracaso, porque la tarea para enfrentarse a los sistemas ATGM de la OTAN fue dejado al blindaje ERA Contact 1. A medida que empezaron a aparecer municiones que perforaban 600, 700 hasta 900 milímetros, la magnitud de mejora requerida para hacer una diferencia necesitaría un blindaje hecho desde cero con una eficiencia extremadamente alta. Esta, en esencia, fue la función que cumplió el blindaje ERA. El glacis frontal superior del T-72V fue un desarrollo del proyecto Reflexión 1. Y es que a pesar de los logros hasta ese momento que fueron buenos, aún no era suficiente protección contra las nuevas municiones de flecha para el cañón del Challenger y el Leopard 2, lo que necesitaría irremediablemente una subida de peso. El nuevo blindaje retuvo los 60 milímetros de la placa de acero frontal y los 50 de la placa trasera, pero el espacio intersticial fue aumentado a 110 milímetros, con dos placas de alta dureza de 10 milímetros y dos placas de alta dureza de 20 milímetros cada una, separada por 10 milímetros de aire. De nuevo, es imposible identificar desde afuera qué blindaje está usando el tanque. Pero si de repente el tanque tiene un accidente, se toman fotos como esta, de un T-72V3 en el biatlón del 2015. Pueden ver las placas espaciadas y el hecho de que tienen un poco de óxido nos indica que es acero y no un panel ERA o algún otro material exótico. En las siguientes fotos se ven los intestinos de otro T-72V y podemos ver exactamente lo mismo. La línea de densidad de esta matriz es de 454 milímetros a 68 grados. Usando la ecuación Lance-Odermatt, el límite de perforación de la munición 3BM32 Vant a 1710 metros por segundo se calcula en 192 milímetros a 68 grados, es decir, una línea de grosor de 513 milímetros. Para un objetivo que se convierta de perforación a derrota nominal, ya saben que le añadimos 10 o 20 milímetros, y por lo tanto se obtiene una densidad efectiva, mejor dicho, grosor efectivo de 540 milímetros. En otras palabras, para resistir la ronda monobloque, Vant a velocidad de salida de cañón, el espesor efectivo del esquema en discusión debe ser equivalente a 540 milímetros de RHA. ¿Por qué es relevante saber esto? Porque acorde a pruebas que se realizaron en una comisión de 1985 para probar al T-72V, se utilizó esta misma ronda. Acorde al especialista de apellido Keyfitz, las pruebas determinaron que el diseño de blindaje de UKBTM eran exitosas, incluso después de incrementar la carga propelente al máximo de su velocidad permisible, y no fue posible superar el blindaje. Si incluimos el supuesto máximo permisible, entonces el esquema de blindaje sube a 550 milímetros de blindaje homogéneo. En otras palabras, la ronda alemana de 120 milímetros DM33 sería capaz de derrotar nominalmente el esquema de blindaje en discusión, a tan solo 1000 metros en el año 1985.
Bajo la misma línea de pensamiento, M829 perfora 522 mm a 2000 metros. Esto quiere decir que el M829 americano derrota nominalmente al esquema de blindaje a 500 metros. Tomen esa información, saquen sus propias conclusiones. ¿Y qué pasa con la munición HAT? Debido a que hay menos espacio entre placas, la eficiencia de masa excede 1.2. Basándonos en la información disponible, el blindaje estaría protegido contra básicamente toda arma antitanque de la infantería, así como ATGMs antiguos, como el primer TOW, el Milan 1 y el Concourse, pero solo por un margen pequeño. Debido a la instalación del blindaje Contact 1 como equipamiento estándar en el T-72B, el glacis frontal superior negaría completamente estos misiles y cualquier carga individual HAT. Así de importante fue el blindaje Contact. El uso de misiles tándem, sin embargo, negaría la efectividad de Contact 1 en gran manera. Así que misiles como el TOW-2A que aparecieron en el 87 serían una amenaza seria para el glacis frontal del T-72B. La torreta Super Dolly Parton. Esta torreta fue desarrollada durante los 80. En el 83 comenzó la producción en masa. Estas torretas empezaron a gradualmente reemplazar a las torretas de cuarzo para los nuevos T-72A en las líneas de ensamblaje. Y para el 84, todos los T-72A estuvieron construidos con esta nueva torreta. Retiene la misma forma general que los modelos previos, pero se caracteriza de mejillas más espesas y pesadas. La característica visual más obvia es el corte por debajo de la mejilla, el cual está ahí para que la escotilla del conductor pueda abrirse incluso cuando la mejilla está por encima. Cada mejilla tiene una cavidad donde se instalan placas y paneles Nera. Comparado al relleno de cuarzo, las paredes de acero fundido de la cavidad disminuyeron considerablemente, dándole más peso al blindaje compuesto. El término ruso para el blindaje reactivo no explosivo es el mismo que en Occidente, Nera, y el T-72B fue el primer tanque en la historia en incorporar ambos tipos de blindaje reactivo. La mayoría de lo que se conoce hoy en día del blindaje de esta torreta viene de un artículo publicado por James Watford en mayo de 2002 en la revista Armor. La fotografía que están viendo es del artículo y es particularmente útil para que los expertos en contar píxeles la usen para medir las dimensiones. La línea roja más corta es de entre 686 a 711 milímetros. La más larga es de 863 milímetros, similar a la torreta del Leopard 2, qué coincidencia. Sin embargo, porque el espesor por sí solo no significa mucho sin información de la composición del blindaje, es importante examinarlo antes de compararlo con otros tanques. Esta foto también del artículo mencionado muestra la cavidad con el set completo de paneles Nera. Los paneles están instalados perpendicularmente a la cavidad, angulado a 54 grados del eje horizontal de la torreta. Entonces la oblicuidad de los paneles, si es que la ven desde el frente, es de 35 grados. Junto al angulado vertical del acero, el ángulo compuesto desde el frente es de 58.7. Debido a imperfecciones en el molde, el tamaño de la cavidad puede variar entre torretas, entonces, a su vez, como caen estos paneles, igual puede cambiar. Una cavidad puede tener, 19 paneles en vez del full set de 20 como resultado, y este espacio o vacío que ven al frente, que es un punto débil, podría también cambiar de tamaño. Cada panel puede variar entonces en longitud, pero todos son uniformes en espesor. Cada módulo es de 30 milímetros de espesor y está compuesto de 6 milímetros de goma metida entre 21 milímetros de acero frontal y 3 milímetros de acero abultado. La longitud máxima del panel Nera es de 280 milímetros y el espacio de aire entre paneles es de 22 milímetros. Junto a las placas de acero fundido que le rodean si la torreta es vista desde el frente, el grosor total, excluyendo los paneles Nera, es de 433 milímetros. A 35 grados, esta matriz tiene una línea de grosor de 427 milímetros. Junto a los 433 milímetros de acero, el total es de 860 milímetros. Naturalmente, el espesor es variable. A 65 grados, la línea de grosor es de 661 milímetros. Para comparar,
La torreta del T-72A tenía 545 milímetros de línea de grosor, visto desde los 30 grados. Entonces, al menos en las dimensiones físicas, el cambio es de hecho un poco desilusionante. De todas formas, fue una mejora importante, pero comparado a los 760 milímetros de línea de grosor del Leopard 2, visto desde un ángulo de 30 grados, el grosor del objeto 184 claramente cae corto por un buen monto. Dependiendo del punto específico de impacto, la línea de grosor de la matriz Nera por sí sola cambia drásticamente. Por ejemplo, si un proyectil pasa por la línea amarilla, se encontraría con 5 paneles. Si lo hiciera por la línea naranja, se encontraría con 7. Saltémonos todos los complicados cálculos que hicieron gente más inteligente. De esta tabla se puede estimar que la torreta sería un equivalente a no menos que 638 milímetros de blindaje homogéneo directamente desde el frente, y no menor a 454 milímetros desde los 30 grados. Estos valores son útiles para referencia. Pero olvidemos un poco las mejillas y el mantelete, que también tuvo una mejora considerable en espesor, y nos encontramos que las áreas débiles identificadas en capítulos anteriores permanecen casi igual que antes. Y si antes no lograban los requisitos de protección, menos en el año 1985. Una ronda 3BM-22 podía perforar la cúpula del comandante a 3.900 metros, el techo a 3.700 y la zona del mantelete a 1.650 metros. El área del conductor también es una zona débil y puede ser perforada desde 1.700 metros, y la máscara del cañón puede ser perforada por calibre 50 desde los 100 metros. Por supuesto que esta zona es diferente a los típicos manteletes vistos, por ejemplo, en el M46. En el T-72 es meramente una pieza de acero fundido encubriendo la base del cañón. Pero las cavidades ofrecen otra ventaja, que es la modularidad y capacidad de reparación. Como los paneles Nera son simplemente insertados uno por uno, en el campo para reemplazar este blindaje es un tema de cortar por la línea de soldadura, colocar nuevos paneles y reemplazar la tapa encima. Esto simplifica la reparación de daño y la instalación de paneles mejorados en el futuro. No así como en el T-72A, que no podía reemplazar sus cavidades ya que el relleno era un bloque prefabricado por completo e incorporado durante un proceso de fundición de la torreta misma. También es notable el hecho de que, a pesar del salto en protección desde el T-72 Ural hasta el T-72B, el proceso de fundir la torreta y las técnicas no han cambiado casi nada. Pero hablemos de la protección. El efecto que tienen los paneles Nera en términos muy sencillos y rápidos es que el chorro hiperveloz del proyectil HAT, al ir atravesando los paneles, va siendo interferido lateralmente por el movimiento de las placas de acero y su interacción con los elementos de menor dureza, entonces reduciendo la penetración. Esta foto es perfecta para ilustrar lo que les estoy diciendo. Este de acá es el chorro. A 17 microsegundos de la penetración no ha pasado nada. A los 30 microsegundos, las placas de acero abultante actúan en el chorro perturbándolo. Ya no es una línea recta, ¿cierto? A los 45 microsegundos, los paneles pararon su acción y vemos que el chorro que vino después atraviesa sin ser afectado. Pero toda esta porción afectada ve reducida drásticamente su capacidad penetradora. Esto ocurre por algo llamado inestabilidad Kelvin-Helmholtz, que se forma cuando hay un corte o fricción de velocidad en el flujo continuo de un fluido, que, como sabemos, cuando algo va a velocidades hipersónicas, empieza a actuar como un fluido. Y es por eso que en los sitios de impacto se pueden ver múltiples cráteres. Esos pequeños agujeros son las partes que ustedes vieron que se despegaron del chorro principal, y como llevan mucha menos energía, no cuentan en la penetración. Y este efecto ocurre de mejor forma cuando el panel está angulado a 60 grados. Materiales más energéticos pueden mejorar la velocidad de reacción del panel Nera. Recuerden ahí en las fotos anteriores, recién a los 17 microsegundos reaccionó. Y estos mejores materiales, por lo tanto, incrementan la energía lateral. En este caso, como es simple goma o caucho, porque es el material más básico y tempranero para esta aplicación y por lo tanto es el menos sofisticado. ¿Y cómo es que aportan múltiples paneles de Nera?
Pues no mucho, porque debemos pensar que el primer panel es como una tijera. Quizás no reacciona tan rápido a la punta del chorro, pero lo que le sigue se verá interrumpido. De igual forma, el segundo panel tampoco va a reaccionar más rápido que el primero, porque es el mismo panel. Por lo tanto, en algunos experimentos, el segundo panel solo redujo la penetración en un 2% del 83% que redujo el primer panel. El mismo proceso ocurre en las flechas perforantes, pero en menor medida. Para eso, el panel NERA debe ser bastante grueso. En este caso, no es así. Basándonos en toda esta información que yo les sintetizo, el diseño específico de los paneles NERA del T-72B parecieran estar optimizados para derrotar cabezas HEAT. Tiene algunos problemas. El ángulo al que están puestos es de 35 grados. El óptimo es 60. Dicho eso, hay muchos paneles si se ataca desde el frente. En contraparte, vimos que los paneles subsiguientes no parecieran aportar mucho, hasta que tomas en consideración que la gruesa placa de acero frontal reduce la velocidad del jet. Y se ha demostrado en estudios que a medida que la velocidad del chorro disminuye, la efectividad de un panel NERA se incrementa. Tampoco hay un espacio de aire separando la matriz NERA de la placa posterior de acero, lo que resulta ser un factor importante cuando se defiende contra cargas HAT. Pero esto se debe a limitaciones volumétricas, y la única forma sería removiendo acero, lo que inevitablemente lleva a una pérdida del grosor efectivo incluso si la eficiencia de masa de la matriz subiera. Sintetizando mucha información, el blindaje del T-72B contra cargas HEAT puede llegar a ser tan eficiente como en un 40% por sobre el blindaje homogéneo, dependiendo del ángulo. En el libro T-72 y T-90, Experiencia en la creación de MBTs nacionales, se dice que, acorde a datos calculados de 1982, el arco frontal entrega una protección a cargas conformadas de hasta 620 milímetros de blindaje homogéneo. El grosor efectivo, por lo tanto, sería de entre 630 y 650. Como tal, si multiplicamos 1.4 por 648 milímetros, que es la masa desde el frente, obtenemos 907 milímetros. Sin embargo, es difícil lograr esto porque los paneles NERA están en oblicuidad de 35 grados desde el frente. Desde un tiro de 30 grados laterales, el grosor efectivo se reduce, pero los paneles NERA, al lograr una oblicuidad de 65 grados y aplicando el coeficiente de 1.4, obtenemos un espesor efectivo de 647 milímetros de blindaje homogéneo contra cargas HAT. En general, esta estimación está de acuerdo con el valor proclamado en el libro. En 2012, un administrador del sitio web de Denise Talley dijo que la torreta podía resistir un Concourse sin Contact 1. La cabeza básica del Concourse penetra 550 milímetros y la cabeza mejorada en los años 80 penetra 630 milímetros, lo que calza perfectamente con los valores discutidos anteriormente. La información disponible es bastante consistente. Este nivel de protección, en el mejor de los casos, de 650 milímetros, es suficiente para la mayoría de los misiles antitanque y lanzadores de hombro. Es el mismo nivel de protección logrado por el M1 Abrams y el Leopard 2 que fueron probados contra amenazas muy similares. Porque cuando se probó al XM1 y al Leopard 2 AV, fueron probados contra cabezas HAT que penetraban 636 y 600 milímetros cada uno. Por lo tanto, se puede considerar que ambos también llegan a 650 milímetros a 30 grados. Sin embargo, aunque el espesor efectivo del objeto 184 es bueno, el problema durante los 80 eran los sistemas ATGM como el Milan 2, el TOW 2, el HOT, Hellfire. Estas armas lo penetrarían desde cualquier ángulo y por lo tanto necesitaba de Contact 1. Y eventualmente hasta armas de hombro como el Panzerfaust 3 serían una amenaza formidable. Entrando en servicio a fines de los 80, la cabeza DM-12 se dice que penetra 700 milímetros de blindaje homogéneo en la página oficial. Luego vino la cabeza DM-12A1, que superaba los 800 milímetros, pero esta se volvió disponible al concluir la Guerra Fría, por lo tanto no cuenta
en ese contexto, en ese escenario. Queda claro entonces que Contact 1 no era meramente un suplemento o accesorio para aumentar según los requerimientos de la misión. Era una necesidad dada la gravedad de las amenazas que empezaron a aparecer durante los 80. Y luego de la disolución de la Unión Soviética, una variedad de hardware cayó en manos extranjeras. Por ejemplo, muestras de blindaje Contact 5 fueron examinados por Suecia y como resultado la ronda DM-22 Tandem del Panzerfaust 3 fue diseñada para derrotar a un T-72 con ERA, refiriéndose a Contact 1. Luego la ronda DM-72 Tandem mejorado para derrotar a un T-80U con Contact 5. Veamos la protección contra flechas. La torreta del T-72B tiene supuestamente una efectividad de 550 milímetros de blindaje homogéneo versus amenazas cinéticas según la revista rusa Técnica y Armamentos. Estos datos probablemente son puramente teóricos, ¿ya? Porque este valor lo sacaron de datos calculados del 82, y en el 82 no había municiones de flecha cinética disponibles en la Unión Soviética que lograran llegar a penetrar 550 milímetros de blindaje homogéneo. Es probable que este valor haya sido obtenido de modelos matemáticos que de prueba de fuego real. Considerando que el blindaje de la torreta mide 863 de línea de grosor en su máximo punto, no es posible que un valor de protección exceda 836 milímetros contra una flecha perforante de varilla larga. El blindaje tampoco debería tener un grosor efectivo menor al grosor físico acumulado en acero, es decir, 638 milímetros. Asumiendo un coeficiente de masa de 1 a 1.1, el valor de grosor efectivo contra municiones cinéticas podría estar entre 650 y 710 milímetros de blindaje homogéneo. En un contexto moderno, el poder penetrador de los perforadores cinéticos está en el rango de entre 600 y 800 milímetros y tienden a estar optimizados para derrotar blindaje espaciado u otros tipos de blancos complejos en vez de puro acero homogéneo. Con esto y basado en la poca información disponible, el blindaje de la torreta desde el frente podría ser vulnerable a M829A1 a rango de combate, tipo 1 kilómetro. M829A1 era la mejor ronda de su tiempo, ¿ya? Durante su introducción en lo que quedó de la Guerra Fría. Y a menos que impacte el frente de la mejilla, tiene una alta probabilidad de derrotar el blindaje. Es de esperar entonces que M829A2 y A3, así como sus homólogos en rendimiento, también lo hagan. A su vez, rondas modernas rusas como las Vinets también podrían perfectamente penetrar el frente de la torreta. En pocas palabras, la serie T-72 sin blindaje ERA logró su máximo potencial de protección contra amenazas pertenecientes al tiempo de mediados de los años 80. De ahí en adelante, sin blindaje ERA, quedó obsoleto en protección. Dejaremos estos densos temas de un lado por un momento, porque en el siguiente capítulo exploraremos a las famosas agallas laterales que a veces se ven en los videojuegos y en fotos y nadie sabe por qué están ahí. El T-72 Ural también estaba equipado con 4 paneles a cada lado del casco, conocido como blindaje de agallas. Son paneles cargados en resortes con aletas de caucho. El propósito de estos paneles era detonar cargas huecas a una mayor distancia a los lados del tanque, para que el chorro se disipara antes de llegar incrementando considerablemente la protección. Sin embargo, la cobertura ofrecida por estos paneles era limitado porque empezaban a aparecer espacios a medida que iba rodeando el tanque. Cada panel está construido de solapas de caucho vulcanizado asegurado a una lámina de aluminio. No ofrecían protección ni contra balas, pero queda claro que eran un accesorio muy ligero en vista de que medían 2 milímetros de espesor. La primera desventaja es que los paneles eran frágiles, se rompían si la vegetación se interponía. Si por ejemplo rozaba algo firme como un árbol, una pared o una roca, se rompían con cierta facilidad. En teoría los paneles le entregaban al T-72 Ural una gran protección lateral de varios tipos de municiones de carga hueca. En realidad el tema de la distancia a la que explota una carga hueca, una HAT conformada, no es simple.
Algunas veces la distancia que genera el blindaje espaciado hasta incrementa el poder de penetración porque el chorro se forma completamente. Por ejemplo, si una PC con una oruga de 400 milímetros de ancho tuviese una falda instalada para cubrir la suspensión, la carga hueca de un RPG, por ejemplo, estaría al punto óptimo de detonación y penetraría. Debido a esto, el incentivo para cubrir con simples faldones es en realidad reducir la cantidad de polvo levantado por las orugas, a menos que los paneles fueran gruesos como los del M1 Abrams. El blindaje de agallas entonces entregaba una gran cantidad de espacio vacío. Un impacto desde 30 grados le entregaría 2.8 metros de espacio vacío. Hablamos de la disminución de más del 60% del potencial de penetración de una carga hueca, combinado con los 160 milímetros de línea de grosor, porque 80 a 60, ¿ya?, sería suficiente para tener un altísimo nivel de protección, teóricamente. Sin embargo, esto es hipotético con una carga hueca genérica. Misiles antiguos como el SS-11 fallarían, pero misiles como el TOW mejorado, incluso a esa distancia podría penetrar 224 milímetros, lo que es suficiente para penetrar el costado. Pero si en vez de ser 30 grados y son 25, entonces ahí no podría penetrar. Entonces depende, ¿cierto? En la práctica era más una molestia. Según testimonios, las cosas simplemente se caían a cada rato, y era tedioso tener que reemplazarlos cada vez que salían a entrenar con el tanque. Es por eso que estos paneles ya no se ven, siendo reemplazados por faldones laterales convencionales. Sin embargo, muchos tanques retuvieron los puntos de montaje, y es posible ver tanques tanto con faldones laterales al mismo tiempo con agallas. Los faldones laterales fueron instalados por primera vez en 1975 en el Ural-1 y se volvieron estándar en el 1979. Están hechos de caucho sintético reforzado con un polímero de tejido y malla de alambre de acero que le entrega buenas propiedades mecánicas para resistir el rompimiento y suficiente dureza para activar espoletas, además de entregar un nivel de escudo contra la radiación. Una función importante era reducir la cantidad de polvo ingerido por la toma de aire del motor, suprimiendo el levantamiento de polvo desde las orugas. Esa es la razón principal de tener faldones laterales. Estas faldas eran de 10 milímetros de espesor y cubrían completamente el chasis lateral sobre las ruedas. Estos faldones estaban montados a 745 milímetros del chasis, y por lo tanto eran capaces de reducir la efectividad de cabezas HAT pequeñas como las del M72 LO, impactando desde un ángulo. Pero ciertamente no al nivel teórico que tenían las agallas. En general, simples faldones laterales de este tipo no contribuyen tanto a la protección, excepto en circunstancias ideales, y como suele ser, nunca es ideal la circunstancia. Pero por ejemplo contra tecnología de los años 60, que es totalmente factible que eso ocurra, ¿cierto? Y más relevante, dados los enfrentamientos que tuvo el T-72, del manual TRADOC podemos ver que la granada del RPG, la PG-7V, penetra alrededor de 260 milímetros. Hablo del primer RPG, ya que durante esos tiempos probablemente era como el pan caliente. A 50 grados de oblicuidad la distancia entre la falda y el chasis aumenta a 985 milímetros y la penetración sería de 96 milímetros promedio, mientras que la línea de grosor del chasis sería de 104 milímetros. La munición M456 HAT, al ser estudiada en el 73, al ser detonada a una distancia de 210 milímetros, su poder de penetración cae estrepitosamente. A 955 milímetros, el proyectil penetra menos de 150 milímetros de blindaje homogéneo, lo que lo deja peligrosamente en la categoría de derrota nominal o perforación inicial con pobres efectos post-penetración. Pero contra armas más modernas como DM-12 y M830, claramente el faldón lateral no es factor. Comparado a los 350 milímetros de RHA del M1 Abrams a 45 grados, hay una gran diferencia.
Sin embargo, igual que con cualquier otro tanque, estas ventajas van disminuyendo a medida que el ángulo se va volviendo perpendicular. En definitiva, viendo lo inadecuado de las agallas, en la práctica la decisión de usar faldones fue una puramente pragmática. En el T-72AV y T-72B se montaron puntos para instalar bloques de Contact 1. Y con eso llegamos finalmente al blindaje ERA. Contact 1 es un tipo de blindaje explosivo reactivo. Desde 1984 comenzó la instalación a gran escala de estos bloques en los T-72. Los nuevos tanques producidos tendrían las monturas instaladas luego del ensamblaje final en la fábrica, y los tanques existentes serían actualizados con estas monturas durante sus periodos de mantenimiento programado. De la misma forma que ocurrió con la instalación de las placas de blindaje de 16 mm en el Classic frontal. Podría dedicar un video entero enfocado en Contact 1 si así lo desean, pero aquí me voy a enfocar en su uso en el T-72. Después de 1985, la mayoría de los T-72A habían recibido blindaje ERA para ser designados como T-72AV. Contact 1 tiene dos tipos de bloques, de tamaño completo y reducido. El reducido es utilizado para áreas especiales como por ejemplo detrás de las luces. Un set completo de Contact 1 para el T-72A consiste de 227 bloques, 48 a cada lado en los faldones laterales, 70 en el arco frontal y en el techo, y 61 en el glacis frontal superior e inferior. Todo esto le sube 1500 kilos de peso. La instalación de estos bloques requiere de marcos de metal con roscas para pernos y tornillos de diferente forma dependiendo de la superficie. Y en el caso del T-72, con la placa adicional, como pueden ver en esta foto, también se le pueden hacer monturas. Una desventaja de los esqueletos metálicos usados en el Contact 1 es que las mejillas, al ser detonadas, desprenden todos los demás bloques montados en el mismo esqueleto en el proceso. Este fue el costo de mantener los bloques instalados a 68 grados, que era como el ángulo óptimo. Por otro lado, la instalación y reemplazo de los bloques es bastante sencilla. Es de notar que los modelos de exportación, por ejemplo, el T-72S, que es un T-72V de exportación, o incluso el T-72M1 exportado con Contact, como el Ageia, poseen menos coberturas de blindaje ERA con un total de 165 bloques en vez de 227. ¿En qué se diferencia un T-72V con blindaje ERA contra un T-72AV? En que si bien el número de bloques no cambia, en el T-72V los bloques montados en las mejillas de la torreta se pueden montar sin un esqueleto metálico especial. Simplemente se montan siguiendo los contornos naturales de la torreta. Como pueden apreciar, es una superficie un poco más plana. Esto tiene la ventaja de que los marcos para montar no te van a reventar todos los bloques si uno de ellos explota. Pero tiene la desventaja de que los bloques ya no están montados en su ángulo óptimo de 68 grados. Pueden diferenciar a un T-72A con un T-72B por eso. Miren, este es el T-72AV Turms T, un premium de War Thunder ya. Se fijan cómo los bloques parecen una almeja, mientras que si van al T-72B soviético, los bloques se ven como más planos. Ahora bien, en el T-72B la cobertura es mejor de la torreta, a costa de cierto nivel de efectividad, pero ya vamos a revisar eso. También existe la posibilidad de instalar más bloques a los faldones laterales si es que así se desea. Pero hablemos de la efectividad. Acorde a los resultados de pruebas de T-72A equipados con Contact 1, el espesor efectivo del blindaje contra cargas huecas incrementó a 900 mm en un arco frontal de 70 grados en la torreta y 44 grados en el chasis. Esto quiere decir que el paquete Contact 1 ofrece protección contra TOW, HOT, Milan, Dragón y cualquier ronda HAT disparada del M1A1 Abrams y Leopard 2. Es efectivo contra el M72A2 y el Panzerfaust 3. Al mismo tiempo que se aceptó al Contact 1 en servicio, apareció el misil TOW 2. Su penetración de 900 mm era nominalmente insuficiente para penetrar al T-72AV. Antes de este punto,
El misil más poderoso en Europa era el HOT, con 720 milímetros de penetración, que fue reemplazado por el HOT 2 en 1985, el cual tenía 850 milímetros de penetración. Ninguno de los 3 ATGM principales tenía suficiente poder para penetrar a un T-72AV. En el T-72V se considera que el grosor efectivo de la torreta es también equivalente a 900, porque a pesar de que el grosor efectivo base superior, ¿cierto?, de 650 por sobre los 500, el Contact 1 tiene menor efectividad debido a que están angulados a 30 grados en vez de 68. En realidad, un bloque ERA no entrega un valor fijo de protección. Un bloque ERA lo que hace es reducir la penetración de un penetrador de carga hueca. Piénselo en términos de videojuegos como si hubiese sido un debuff. Por lo tanto, si alguien les dice, no, si Contact 1 tiene 250 milímetros de RHA, eso no es cierto. Puede que sea cierto contra alguna otra ronda en específico, pero como de todas maneras voy a hacer eso, tómenlo simplemente como una referencia. ¿Ya? Un bloque Contact 1 a 0 grados reduce la efectividad de una carga hueca en 55% en promedio. A 60 grados la reduce en 80%. Y chequeen esto, a 68 grados la reduce en un 90%. En términos prácticos, se traduce a casi nulificar la carga hueca. En la torreta Super Dolly Parton, un bloque Contact 1 al frente de la mira del artillero está angulada a 10 grados, que es casi plana. Al lado, los bloques 1 están angulados a 48 grados horizontales y 30 verticales con un ángulo compuesto de 54.6. En la siguiente zona, están angulados a un ángulo compuesto de 70 grados. Estas 3 zonas constituyen el área enfrente del artillero. Entonces la efectividad de Contact 1 varía entre 55 a 90% dependiendo del punto de impacto de la torreta. Como siempre, depende de dónde impacta. En el Glacis, el espesor efectivo ronda los 900 a 1000 milímetros. En todo el arco frontal es menor a 900 porque en el chasis lateral el blindaje es el mismo que en el T-72AV. Comparado a un M1 Abrams hasta el M1A2, a menos que tenga paquetes ERA extra como los Tusk, el T-72AV está mejor protegido, porque el bloque ERA asegura un 55% de reducción en poder penetrante desde un ángulo perpendicular, o sea, literalmente le están disparando desde el costado, siendo capaz entonces de aguantar tiros de armas antitanque de infantería con penetración de más de 400 milímetros. Esto es gracias al angulado interno que tiene un módulo ERA. Como tal, el nivel de protección en el arco frontal es mayor que el tanque más protegido de la OTAN terminando los 80, chequeen eso. El problema, sin embargo, es la capacidad de resistir múltiples tiros. Y es que si bien es posible explotar la falta de resistir múltiples impactos disparando en voleas, esto no es tan fácil para la infantería, porque no hay garantía de lograr un golpe sucesivo durante el combate, menos aún pegar en exactamente el mismo lugar 2 veces. Eso junto a los RPGs que no suelen explotar más de 2 bloques a la vez. Las granadas modernas HAT Tandem sí que son un problema, porque sí derrotan al Contact 1 y pueden tener poder para perforar el blindaje. Un ejemplo es el famoso RPG-29, con la munición PG-29V, que penetra 650 milímetros después del ERA. Una carga tándem siempre uno lo ve de esa manera, ¿ya? Está diseñada para destruir blindaje ERA, está bien. Y después vienen los milímetros que penetra, en este caso 650 después del ERA. Acorde al estudio, enfoque metódico para la selección de las características de la protección del blindaje dinámico del tanque, la resistencia del T-72 se incrementó en promedio 1.8 veces con Contact 1 y el tamaño del arco frontal protegido se expandió. Este fue un estudio holístico en la influencia de Contact 1 usando datos de probabilidad de acierto ponderado. Un pedazo de estudio que nos dice que Contact 1 le entregó
un bufo de 1.8 veces. Desde la perspectiva soviética, desde la perspectiva soviética, y tengo que enfatizarlo, la adición del blindaje reactivo fue extremadamente valuable, porque de forma muy importante lograba toda esta protección a un costo extremadamente bajo. Para montar un kit completo en ese tiempo solo costaba 1.600 rublos, el equivalente a comprar 2 misiles ATGM Konkurs. En la época, en mi opinión, no existe un blindaje más costo efectivo que el blindaje ERA. A pesar de que las municiones de 105 y las cargas huecas habían sido completamente nulificadas con la introducción de nuevo blindaje compuesto, además del Contact 1, la amenaza de 120 mm permanecía, y a lo largo de los 80 la flota de Leopard 2 había crecido a más de 1000 para 1984, con el M1A1 Abrams apareciendo en el 86. Claramente había que hacer algo. Contact 5 fue primero implementado en 1985 en el T-80U. En 1989, Contact 5 fue integrado en el T-72V, pero de forma diferente. Y de hecho el diseño es más efectivo en el T-80. Según Fofanov, el blindaje Contact 5 es capaz de reducir la efectividad de una flecha de vara larga en un 30% de su rendimiento. A su vez, añade 3 toneladas al tanque, el doble que Contact 5, y se debe al tamaño y también el grosor de la placa de acero frontal que se encarga de romper la punta de la flecha, contribuyendo grandemente a la dinámica de la penetración. Acorde Niistali, un T-72V con Contact 5 obtiene un espesor efectivo de más de 1200 milímetros, entregando un nivel indeterminado de resistencia contra rondas HAT tándem. Y contra rondas perforantes, depende de la ronda obviamente, pero en general entrega una protección equivalente de 750 a 800 milímetros de blindaje homogéneo. Esto le permite, por ejemplo, resistir tiros de munición M829A2 americanas que entró en servicio en 1994. Debido a que la introducción de Contact 5 apareció 5 años antes que esta nueva ronda, la cual también fue derrotada, le entregaría a los MBT soviéticos con Contact 5 protección hasta eso del año 2005, que fue la fecha de introducción de rondas perforantes diseñadas para derrotar blindaje ERA, como M829A3. El compartimento de combate y de motor están protegidos por faldones pesados incorporando blindaje ERA Relict. Estas faldas originalmente fueron implementadas en el objeto 188 MS, que sería el T90 MS. Hay 12 segmentos de acero a cada lado cubriendo la enteridad del casco por encima de las ruedas sostenidas por bisagras. Estas faldas están listadas oficialmente como un componente más del blindaje Relict. Esto se debe a la distinción con estos bolsillos de tela de blindaje reactivo. Las faldas se pueden observar que están hechas de un sándwich de acero con un material gomoso entre medio, y los elementos explosivos se encuentran metidos en las capas intermedias. Un corte de esta placa se ve en esta foto con la placa posterior removida. Según Niistali, Relict es capaz de ofrecer grosor efectivo en exceso de 1000 milímetros de equivalente de blindaje homogéneo contra cargas huecas en un arco frontal de 44 grados. Para compensar por los ángulos perpendiculares, porque bueno, se dan cuenta ustedes, pues, es una placa plana, ¿cierto? No tiene no es como el bloque de Contact 1 que por dentro estaba angulado. Para compensar por eso, se usan las bolsas de blindaje ERA, que son las bolsas de tela. Porque son de tela, supuestamente ayudan a que no se caigan si el conductor pasa por al lado de una estructura dura, y como pasaba con los bloques anteriores. Hablemos de estas bolsas. Están instaladas en los T-72V3 VKH o T-72V3M, como también se les conoce. Tiene 3 tamaños que van creciendo desde el frente hacia el posterior. Cada una de estas bolsas consiste de un número de elementos explosivos espaciados por lo que parece una bandeja de huevos.
Esta bandeja de huevos no es nada más que un separador diseñado para engancharse como aparece en el diagrama. Yo recuerdo haber visto unas fotos una vez cuando empezó la guerra en Ucrania, que se burlaban y decían, las bolsas están vacías, son cartones de huevo. No, ese es solamente el spacer. Esto permite que los elementos explosivos se presenten angulados. Los lados de la torreta también fueron cubiertos con bloque cera. El lado derecho tiene 5 bloques y el izquierdo tiene 4, dejando un espacio para acomodar lanzadores de granada. Dentro de cada caja hay 10 elementos explosivos 4S-22 espaciados. Relic fue diseñado en respuesta a los desarrollos de nuevas municiones occidentales y dice ser el doble de efectivo que Contact 5, con una composición completamente nueva de explosivos para lograr una protección dinámica. Y según el fabricante, Niistali, funciona igual de bien contra misiles de alta y baja velocidad. El fabricante también dice que Relic es capaz de reducir en un 50% las municiones cinéticas perforantes. Entonces, incluso una munición Svinets, por ejemplo, con un teórico de 1000 milímetros aclamados de penetración, se reduciría a 500, permitiendo que el blindaje base de la torreta del T-72B lo resista. En mi opinión, viendo los números allí donde golpee y funcione bien, con suficiente espesor por debajo, el blindaje Relic le permite a un tanque ser casi invulnerable. Sin embargo, como sabemos, el blindaje ERA posee de diversos grados de rendimiento dependiendo del ángulo del ataque. Y uno de los puntos débiles que han sido tapados por el blindaje ERA ha sido la cúpula del comandante. Sin embargo, el mantelete, la zona alrededor del cañón, ¿cierto? La máscara, la mira del artillero, el anillo de la torreta, el periscopio del conductor, permanecen como puntos débiles, sin mencionar que un pequeño bloque chiquitito en el techo no es suficiente. Este sea probablemente, a riesgo de equivocarme, el límite del potencial de protección físico del T-72 hasta que se invente un nuevo tipo de blindaje adicional como lo fue el blindaje reactivo. De todas formas, por ejemplo, Niistali, yo recuerdo haber leído por ahí que dijeron, no, Relic 5 es como el... Ya, nos olvidamos de Relic 5. Ahora estamos investigando otras maneras de hacer blindaje reactivo, otros materiales, no explosivos, por ejemplo. Entonces quizás este sea el último, el último blindaje reactivo que veamos y probablemente la última integración en los T-72. Pero bueno, con lo que existe, ¿cierto? De todas formas constituye un elemento tan potente de protección y tan costo efectivo que no podemos negar su eficacia. Ya sea del lado azul, sea del lado rojo, los reportes de tanquistas ucranianos lo confirman. Declaran que es imposible penetrar a un tanque cuando se le golpea en el blindaje explosivo y es necesario apuntar con cuidado a los puntos débiles. Con eso damos por terminado la segunda parte de el blindaje del T-72.